Estás escuchando Reconnect, el podcast en donde descubrirás más sobre el mundo de reclutamiento especializado y recursos humanos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Reconnect. Yo soy Marc Ruiz, está aquí conmigo Eduardo Gil. Hola a todos, soy Eduardo Gil, director de operaciones de Connectingology. Hoy tenemos otro invitado que es Gustavo Ieiri. Gus, platícanos. Siempre nos gusta contarle a la gente que nos escucha y nos ve un poco, primero presentarlos. Entonces, perfecto. Cuéntanos, Gus. ¿Quién es Gus? Claro que sí. Bueno, me presento un poco. Soy Gustavo, soy brasileño. Viví, básicamente 31 años de mi vida ahí en Brasil, en São Paulo. Y en los últimos 5 años estoy viviendo aquí en México, ¿no? Entonces me moví aquí por una oportunidad laboral que tuve para lanzar una estructura de talent sourcing no Latinoamérica, pero para Américas, cool. En Estados Unidos, Canadá y aquí en Latinoamérica. Y el hub estaría basado aquí en México, por eso me vine aquí a México, ¿no? Qué bien, llegaste con todo. Sí, o sea, súper interesante. El plan inicial era quedarme aquí como 1 año y medio, 2. Creo que platicamos eso justo cuando llegué. Cuando nos conocimos, así Pero nos conocimos, sí. Igual, me encantaron los tacos. Entonces me quedé ahí como 5 años ya. La comida mexicana. Y la salsa y todo, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Y hablando un poco de mí también, o sea, empecé mi carrera un poco más, digamos, en la industria tradicional, ¿no? Trabajé en la parte de B2B, de servicios, en la parte de B2B SaaS también. Por último, en Consumer Goods, ¿no? Con Reckitt Benckiser, donde estuve trabajando ahí por aproximadamente 5 años. Y desde que llegué aquí en México, básicamente empecé a direccionar mi carrera en el mundo digital. Entonces, trabajé gran parte de mi tiempo en la industria de movilidad, con Didi, con Bit. Trabajé también en mi último año ahí en Creana. Y ahora estoy en Digital Firms en la parte de fintechs. Entonces, ya conociendo gran parte de la industria digital. Sí. Eres un gurú en el ámbito digital. Intentamos, aprendiendo todos los días, pero súper bien. Exactamente. Bueno, oye, Gus, los que estamos en esta industria, ¿no? De RH, de reclutamiento, siempre es con un propósito. ¿Tú tenías claro desde el principio que querías HR, Talent Acquisition, o fue circunstancial? ¿Cómo llegas? La verdad es que no, porque yo me gradué en psicología y creo que como gran parte de los psicólogos, la mayoría tiene la visión de empezar en la área clínica y todo más, sí, ¿no? Sí, y es como yo me interesé más por este curso, ¿no? Por otro lado, obviamente, la área clínica es mucho más complicada, es mucho más compleja también, que tú puedes empezar a crecer, a desarrollarse. Y normalmente los que tienen más experiencia, más años de experiencia y todo más, empiezan sí a tener ahí mejor calidad o mejor estándares de profesionales, ¿no? Sí. Entonces, lo que me llamó la atención mientras estaba estudiando fueron digamos, no solamente la parte de recursos humanos, pero también los trabajos que tuve como becario y todo más. Claro. Entonces empezó a llamar más la atención la área de recursos humanos. Y creo que como gran parte empieza un poco más en la parte de talent acquisition, ¿no? Entonces, súper interesante y ahí empecé a direccionar mi carrera. Oye, pues ¿y siempre fue más hacia la psicología corporativa? O sea, ¿o en algún momento tuviste algún acercamiento en lo clínico? No, sí, yo tuve un acercamiento en la parte clínica. Me gustaba mucho la parte clínica, principalmente con la parte teórica de Jung. Me gustaba también la parte de psicología educacional y todo más, pero igual, recursos humanos creo que me pegó un poco más fuerte. Sí, no, total. Oye, Gus, y platícanos un poco, ¿qué es lo que más te gusta de precisamente de lo que dices, ¿no? Entre recursos humanos y talent o reclutamiento? ¿Qué es lo que más te gusta de estas áreas? Claro. O sea, creo que recursos humanos o en talent la parte más interesante es justamente el dinamismo que tienes en tu día a día, ¿no? Y dentro de talent yo siempre digo que es algo que no depende solamente del recruiter, no depende solamente del candidato, no depende solamente del hiring manager, depende de todos, ¿no? O sea, el match final o el objetivo final es justamente que haya este match entre los profesionales, ¿no? Entonces, lo que cada candidato está buscando, lo que el recruiter también tiene como objetivo y como el hiring manager o la organización, ¿no? También está buscando. Entonces, lo que nosotros en Talent siempre buscamos es hacer este match. Yo diría que si comparamos somos como un Tinder profesional, sí, ¿no? Sí, 100%. Oye, Gus, y perdón, pero en ese sentido, Gus, siempre encontramos esta como área interesante en donde
recursos humanos y reclutamiento siempre tiene que estar como muy cercano al dueño de la posición, ¿no? Que es el hiring manager. Y tienen que retroalimentarse y la gente siempre te tiene que decir qué quiere, qué busca, cómo se ve o cómo tiene que ser lo que no está en papel, ¿no? No, excelente pregunta, excelente pregunta. Creo que, a ver, yo tuve varias experiencias en mi carrera. He trabajado en empresas donde el equipo de talent acquisition o la área de talent acquisition se ve un poco más operativa, un poco más de soporte, ¿no? Entonces ahí obviamente hace nuestra vida, nuestro trabajo y para todos mucho más complicado, porque la misión de traer el talento para la organización es de talent, ¿no? Y ahí el hiring manager tiene una actitud, una postura un poco más, digamos, distante, un poco más lejos del día a día de lo que se está buscando. Entonces, no se mete tanto, no se atrasa para las entrevistas, o sea, no da como retroalimentación para el equipo de Talent Acquisition. Entonces, realmente hace todo el proceso mucho más complicado, mucho más doloroso, tanto para el candidato como para el equipo de TA y para el propio hiring manager, ¿no? Por otro lado, también trabajé en empresas donde existe una cultura de talent acquisition ya mucho más fuerte, ¿no? Entonces, ahí es donde el liderazgo se mete mucho más, quiere saber qué tipo de talentos estamos trayendo, se preocupa mucho con la cultura, se preocupa mucho con el perfil que estamos trayendo para la organización. Y claro, cuando las personas tienen este genuino interés en ser parte del proceso, todo fluye de una manera mucho más orgánica, ¿no? Entonces, de una manera mucho más positiva también. O sea, para mí es clave para que tengas una área de talent acquisition que sea más estratégica, más positiva dentro de la organización, que también el equipo de liderazgo de esta organización esté aportando, esté apoyando el equipo de talent también. Porque traer o contratar una persona o buscar una persona en el mercado no es la responsabilidad solamente del equipo de Talent Acquisition. La decisión de contratar viene de la organización, viene de las personas también que están involucradas en el proceso, ¿no? Y que al final tú tienes que ser el embajador, ¿no? Tú con las marcas que has estado, que han sido obviamente muy importantes del área digital, tienes que creerte el speech, tienes que creerte el employer branding de ellos para poder decirle a los candidatos por qué la empresa es la mejor paso para ellos. Exacto. ¿Cómo ha sido esto en el mundo digital? ¿Ha sido difícil, retador vender el mundo digital o realmente con la coyuntura de ahora, de que todo es digital, te es más fácil? ¿Cómo ha sido tu experiencia dentro de la inmersión? Creo que traes un súper buen punto ahí también, Lalo, porque realmente cuando vemos ahí en los últimos años, ¿no? La industria digital ha crecido un montón y es lo que justamente vamos a platicar hoy sobre esta burbuja que se generó por cuenta de este crecimiento, ¿no? Y el crecimiento fue obvio, de una manera, digamos, hasta cierto punto positivo, porque empieza a mover el mercado de una manera diferente, empieza a abrir puertas también para perfiles distintos del mercado, ¿no? Que antes no víamos tanto o no con tanta frecuencia, ¿no? Y eso es muy interesante porque empieza también a abrir varias oportunidades, varias empresas. Eso hace con que las cosas sean, digamos, mucho más, digamos, naturales, ¿no? Por parte del mercado. O sea, yo siempre digo que abrir un negocio digital o una empresa digital es más sencillo que abrir un negocio, digamos, físico, ¿no? Yo, por ejemplo, y ahí traigo un ejemplo de Brasil, porque yo con mi hermano y algunos amigos también tenemos una tienda virtual de equipo de pesca. O sea, nada que ver con que hago en mi día a día. Bien, bien. Pero empezamos pensando, ok, vamos a abrir una tienda física, ¿no? Y es mucho más complejo. O sea, tienes que buscar un espacio. Tienes que rentarlo además, ¿no? Rentarlo. El costo es mucho más alto. Exacto, la parte logística es mucho más complicada. Tienes que buscar, por ejemplo, una persona que esté trabajando como un vendedor o una persona que esté en el caja, que sea, ¿no? Sí. Entonces, el costo de abrir y la complejidad de abrir un negocio físico es mucho más complicada. Entonces, eso quita un poco las ganas del emprendedor, ¿no? De meterse ahí. Sobre todo porque empiezas a emprender un proyecto o arrancas un proyecto y te das cuenta de todo lo que implica en costo. Exacto. ¿No? Es la inversión, pues. Y al final, como bien dices, quizá en el mundo digital, pues
ahorras muchas cosas, ¿no? Y puedes invertir más bien en la materia prima o en el producto. Exacto. Y es justamente lo que nosotros hicimos, ¿no? Entonces empezamos a direccionar un poco más para la parte virtual. Hoy nosotros trabajamos en una plataforma 100% digital y que para nosotros es mucho más interesante. O sea, no tenemos que tener una persona allá, no tenemos que alquilar un espacio para que sirva ahí como una tienda física y todo más. Entonces, yo veo que el mercado se comporta, gran parte de los emprendedores ve de la misma manera. O sea, es más sencillo tener un negocio digital, ¿no? Y cuando se abren esas puertas de tener un negocio digital, se abren varias oportunidades y varias empresas empiezan a crecer y a salir, ¿no? Oye, Gus, y un poco de lo que estamos hablando, el tema de hoy, ¿no? Que es esta burbuja de la industria digital. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo vives la diferencia desde el punto de vista de recursos humanos o reclutamiento? Incluso los perfiles, ¿cómo cambian o cómo evolucionaron los perfiles de la gente para decir, a ver, ya no todo es físico, ya no estamos en tienda, como dices, y ahora además también nos enfrentamos a que los perfiles son muy jóvenes. ¿No? Son chavos, todos son muy chavos. Y 2020, ¿no? También fue un parteaguas para que el mundo digital fuera obviamente un boom. ¿Cómo lo viviste? No, es excelente pregunta también. O sea, cuando empecé mi carrera, creo que obviamente ya existía el mundo digital. Creo que era, digamos, el punto alto de las empresas, digamos, .com, ¿no? Entonces, era un trend súper fuerte en el mercado, ¿no? Por otro lado, la parte de tecnología todavía, o en gran parte de las empresas, era una área, digamos, de soporte, ¿no? Entonces, era el típico chico de TI que estaba ahí con sus cables, con la parte de infraestructura, con los audífonos, no habla con nadie. Ahí en un canto, ahí donde estaba, digamos, configurando las PCs y todo más. O sea, esta era la visión que existía del equipo de TI, ¿no? Y creo que despacio, o no tan despacio, porque obviamente en 10 años las cosas cambiaron un montón, pero la parte de hardware, desde mi visión, empezó a ser como un commodity. O sea, hoy es mucho más sencillo la información o cómo trabajar con la parte de hardware. No digo que es, digamos, súper sencillo y cualquier persona puede hacerlo. Obviamente se necesita una mano de obra especializada para eso, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, si tú quieres armar una computadora, ¿no? Tú puedes ir, comprar las piezas y en tu casa mismo tú puedes hacerlo, ¿no? O sea, es mucho más fácil. Entonces, no es como rocket science, ¿no? Por otro lado, cuando vemos la parte de software, eso sí, la información y la parte más soft de todo eso empieza a ganar mucho más complejidad, mucho más espacio también. Entonces, para mí, algo que empezó a cambiar mucho es justamente... estaba así. Pero empieza a cambiar mucho el perfil de profesionales que estamos buscando, ¿no? Entonces, la parte hard deja de ser ahí como un asset súper importante, porque, bueno, esto empieza a ser un commodity, y la parte soft empieza a ganar mucho más espacio. Entonces, para mí, el perfil de profesional que está más conectado con la parte soft, que está más habilitado con este tipo de skill, empieza a ganar mucho más espacio. Y obvio, también las startups, las empresas de tecnología que hablamos que empezaron a salir en los últimos años, empiezan a buscar este tipo de profesional. Y eso, con la demanda del mercado, más la ausencia de mano de obra especializada en eso, empieza a generar esta burbuja. Y es lo que dijiste también, o sea, empezamos a tener profesionales que quizá no tienen tantos años de experiencia, no tienen tanto tiempo de experiencia y que ya están en un nivel súper alto, ¿no? Entonces, ahí también tenemos perfiles, digamos, sobrepagados, todo eso. Todo. Y también con este cambio a lo digital, también cambió los skills que en reclutamiento ahora se evalúan, ¿no? Para los que nos escuchan y nos ven, claro. ¿Qué recomiendas que en skills sean los que más puedan desarrollarse y qué queda obsoleto? En tu experiencia, ¿qué ya no se evalúa en un perfil de una empresa digital? Que no se evalúa en una empresa digital. Bueno, te cuento lo que nosotros hacemos un poco más hoy en la empresa donde trabajo, ¿no? Nosotros siempre buscamos evaluar los perfiles en 3 pilares. La parte de hard skills, que es la parte, digamos, de conocimiento técnico, que es, digamos, clave para que la persona pueda ejecutar su trabajo en el día a día. Evaluamos la parte de soft skills muy envasado en el concepto de learning agility, ¿no? Entonces ahí metemos la parte de people, change, results y también self-awareness. Entonces son ahí algunos de los pilares que nosotros utilizamos para evaluar a los profesionales y las competencias que están conectadas a este concepto.
Y por último, también evaluamos la parte de cultural fit, o sea, la persona puede tener el conocimiento técnico, puede tener los soft skills que necesitamos, pero si no hay un match con la cultura, con la visión, con los valores de la organización, posiblemente la persona no va a sentirse como 100% adaptada, 100% cómoda. Y ahí vamos a tener una attrition, una rotación de profesionales muy alta, ¿no? Sí. Entonces, lo que vamos siempre a buscar son esos tres pilares. Ahora, lo que definitivamente dejamos de evaluar en algunos casos o lo que dejamos de hacer en versus lo que tengo ahí de experiencia en los años anteriores y todo más, son, digamos, pruebas psicométricas, ¿no? Entonces, dejamos de hacer este tipo de pruebas y empezamos a trabajar mucho más en la experiencia, en la comunicación, en la entrevista, ¿no? Entonces, desde mi visión, tener una entrevista mejor, más estructurada y más, digamos, positiva en temas de calidad, tanto de experiencia como también de outputs que puedes hablar de eso, creo que es el ideal. Y eso reemplaza cualquier tipo de prueba, digamos, psicométrica que podemos aplicar. Que además, al menos en el mercado mexicano, todo el mundo ya se sabe las psicométricas, ¿no? Exacto. Además, es más, ya lees la respuesta y ya sé qué me va a preguntar. O sea, ahora con ChatGPT, con Google, toda esta parte de información, tú puedes encontrar ahí, ok. Y siempre decimos, no hay como una respuesta correcta o no. Sí. Ok, pero obviamente, si tú sabes lo que están buscando y todo más, es más sencillo que tú puedas direccionar las respuestas que quieres dar para que tú puedas dar ahí una falsa impresión de que tu perfil es un match para la posición o para la empresa, ¿no? Y que las personas se adapten al cambio, ¿no? Porque en el mundo digital todo es dinámico, todo cambia. Nosotros en broma siempre en la empresa decimos, ¿no? Que cuando estamos reclutando para una industria digital, si viene en traje el candidato, si habla de licenciado, si te habla de usted, te da un indicador, ¿no? Te da un indicador de por qué quizá no puede ser un fit con la industria digital y no porque esté mal ese tipo de approach, pero simplemente en la industria digital es más easygoing. ¿Coincides con esto? ¿Cómo puedes definir esta parte de easygoing en habilidad? No sé si me explico mi pregunta. Sí, no, clarísimo. O sea, obviamente, el perfil digital sale un poco del tradicional que viene, por ejemplo, en la entrevista con corbata, con traje y todo más. O sea, es muy diferente. Normalmente van a empezar, o normalmente los perfiles digitales van a estar ahí con un outfit o, digamos, un poco más informal, ¿no? Incluso la forma de comunicación tiene que ser un poco más informal también. No estoy diciendo que una persona que venga digamos, en corbata o que tenga ahí una comunicación un poco más formal, no pueda ser un buen profesional. Obvio que no. Que ni todos tienen que ser nerds, geeks y todo más. Total. Gamers para que sean, digamos, buenos profesionales en tech, ¿no? Pero eso habla mucho, por ejemplo, de tech safeness, o sea, de tener conexión con la parte de tecnología también, o sea, eso es importante para saber qué tan conectado, qué tan inserido la persona está en este tipo de perfil, en este tipo de mercado. Entonces, no es como un preconcepto, pero obviamente nos dice algo también. Y que va a ayudar a sobrevivir, ¿no? Total. Que al final es un poco lo que dices, Gus, que eso es hacer este match con la cultura de la empresa y que además el candidato, esto de alguna manera nos dice, va a quedarse un buen tiempo con nosotros o probablemente en su cultura, en su personalidad, quizá no es para la empresa, ¿no? Exacto. Y Gus, mencionabas hace un momento algo muy interesante que nosotros decíamos en el episodio anterior, entre las empresas que son como nuevas digitales, que nacen en digital, y las empresas tradicionales. Para ti, Gus, desde el punto de vista, insisto, ¿no? En tu experiencia más bien, ¿cómo vives culturalmente hablando la diferencia entre una empresa que es tradicional, que se está digitalizando y que adopta nuevos procesos, y otras empresas que también has estado en ellas que nacen desde digital? Es muy diferente, O sea, a ver, yo trabajé obviamente en empresas más tradicionales, como les había dicho también, pero trabajé también en empresas que llamamos ahí de digital born, ¿no? Que ya nacieron en este mundo digital y todo más. Entonces es muy diferente. Creo que toda la metodología, forma de trabajo, ways of working, mindset, todo eso que vemos que hace, digamos, que es parte de nuestro día a día laboral, ya es mucho más orgánico. Las cosas fluyen. Por ejemplo, si quieres implementar una herramienta en una empresa digital born, por ejemplo, un software o una plataforma web que te va a ayudar a hacer un trabajo, a hacer un proceso y todo más,
es mucho más sencillo, ¿no? La parte, digamos, de, era lo que decía, ¿no? De change agility, ¿no? De adaptarse en este tipo de herramienta o este tipo de cambio es más fácil, ¿no? Mientras cuando trabajas en una empresa, digamos, tradicional, que está pasando por esta parte de transformación digital, es un poco más complejo, ¿no? Como cualquier cambio, necesitamos tener ahí agentes de change management, personas que ayuden en la parte de comunicación, personas que apoyen la parte, por ejemplo, de entrenamiento, de capacitación de estas personas. Y estoy hablando de algo bien sencillo, que es la parte de implementación de una nueva herramienta que en su gran mayoría viene con la misión de apoyar a los procesos de las personas. O sea, debería ser algo mucho más natural, ¿no? Por otro lado, siempre va a haber una resistencia de decir, no, es que yo estoy acostumbrado a utilizar mi spreadsheet aquí de Google, o estoy acostumbrado a utilizar esta herramienta que ya existía. Entonces, el change management se da de una manera un poco más lenta. Esta creo que es una de las principales diferencias entre una empresa digital born y una empresa que está pasando por una parte, digamos, de transformación digital. Claro. Aparte de todo, bueno, también estamos hablando de, desde el lado de talent acquisition, eso impacta también un montón. O sea, en empresas digitales, la visión de talent acquisition como una área más estratégica, una área de, que va a apoyar a traer el mejor talento para que, digamos, todo el negocio fluya de una manera más positiva, ya es mucho más orgánica también. Mientras en una empresa, digamos, más tradicional, todavía tienen esta visión de que talent acquisition es una empresa, digamos, una empresa, no, una área un poco más de soporte, ¿no? Que no le dan esta importancia exacto. que hoy sucede con otras empresas, ¿no? Sí, entonces estos son algunos cambios que veo, principales diferencias entre las dos. Oye, no, Gus, yo lo que quería también mencionar es, ¿qué crees que venga en la burbuja tech? ¿Es una burbuja que va a reventar? ¿Es una burbuja que se va a hacer más grande? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? ¿Y qué le espera a la gente que trabaja en las digitales, ¿no? Claro, que nos escuchan, ¿ves sustentabilidad? ¿Cómo lo visualizas? Creo que es una excelente pregunta y yo estuve pensando en eso en los últimos días, de verdad, porque es difícil decir, mira, es una burbuja que ya se explotó o que va a seguir creciendo y todo más. Creo que todo eso depende mucho del comportamiento del capital, ¿no? Entonces, como cualquier burbuja, por ejemplo, depende de cuál es la inversión. Tuvimos la burbuja, por ejemplo, de las empresas.com al inicio del Internet, ¿no? De la democratización, digamos, o de la digitalización, ¿no? Entonces, empezamos con esta burbuja de .com, o sea, hubo una gran cantidad de inversión en empresas.com. Varias de ellas avanzaron bien, varias no. Esa es la verdad, ¿no? Tuvimos ahí también la burbuja de, creo, 2009, algo del boom de inmobiliario y todo más, ¿no? Y reventó. Sí, exacto. ¿No? Por ejemplo, sí, verdad. Y vemos ahora esta burbuja del mundo digital, ¿no? De las empresas tech, de las startups, que vimos ahí, que estábamos platicando hace algunos minutos también. Es difícil decir, porque todo eso depende mucho de la especulación del capital. O sea, si van a seguir invirtiendo, perfecto, entonces es posible que la burbuja siga creciendo, ¿no? Si van a dejar de invertir, es posible que la burbuja ya se explote y tengamos ahí un shock de realidad para este tipo de profesional también. Entonces, no puedo decir, va a ser este camino, va a ser otro. Todo va a depender ahí de las venture capital, de las venture capitals, va a depender un poco más de los bancos, de los inversionistas, ¿no? Y lo que yo veo ahora como comportamiento de los últimos meses, digamos, es justamente que esta burbuja no va a seguir creciendo o no va a seguir creciendo tanto como vimos antes. Como cuando empezó, claro. Exacto. A ver, ahí en ese sentido, y en algún momento lo platicábamos, Gus, hay muchas empresas digitales que desafortunadamente tuvieron que cerrar puertas, pero cierra una y abren otras 3, ¿no? Exacto. Y a lo mejor de otros países y llegan a México o de pronto se expanden a otros países. Ahí, Gus, ¿cómo ves este comportamiento de mercado también? Porque en algún punto puede, no sé si viciarse o cómo será la reacción también, incluso de los candidatos, ¿no? De la gente que dice, me voy a postular o no, me arriesgo o no. ¿Eso qué opinas, Gus? No, excelente. Creo que, a ver,
vemos de todo, ¿no? Es como dijiste tú también. Al mismo tiempo que vemos, por ejemplo, en los últimos meses, varias empresas haciendo este tipo de layoffs porque no lograron tener como la inversión, o porque los accionistas, o porque los venture capitals están, digamos, siendo mucho más estrictos en dónde y cuánto y cómo van a hacer esas inversiones. Están empezando a poner algunos blockers ahí en este tipo de empresas también, ¿no? O sea, varios accionistas o varios inversionistas están diciendo ahora, perfecto, ya no te voy a pagar lo que habíamos acordado al inicio si no alcanzas estos targets, ¿no? Entonces, más y más están buscando modelos de empresas o empresas que son, digamos, más profitable, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que probablemente van a, y como vimos desde antes también, vamos a tener varias empresas saliendo, varias empresas empezando con un modelo. Van a haber, obviamente, empresas, venture capitals, inversionistas que van a estar siguiendo invirtiendo en estos modelos de negocios. Pero lo que creo que va a pasar es que gran parte de ellas o muchas de ellas, las que van a sobrevivir son las empresas que tienen un modelo de negocio más rentable. Claro, ¿no? claro. O por lo menos son las que van a escalar de una manera mucho más ágil. Claro, ¿no? total. Y lo que veo también de cambios de comportamiento es que todas o gran parte de las startups estuvieron creciendo como en un escenario de hypergrowth, ¿no? Entonces, logré tener la inversión, voy a crecer mi equipo, voy a empezar a contratar, sin un crecimiento muy ordenado, ¿entiendes? Y ahí creo que eso está cambiando un poco. La visión de escalar de una manera muy ágil, de contratar mucho y todo más, quizá ya no sea el modelo. Claro, ¿no? Quizá lo más importante es, perfecto, logré tener una inversión, voy a ver exactamente cuáles son cómo va a ser mi modelo de negocios, qué áreas, qué equipos tienen que crecer más y contratar de una manera mucho más ordenada y no crecer sin que pensar, se vuelva ¿no? más sustentable y, como siempre decimos nosotros, se tiene que justificar, ¿no? Este mismo crecimiento, como tú dices, para no quemar la inversión de las empresas. Totalmente. Oye, Gus, para ir cerrando, creo que hay algo importante que poner en la mesa y también quiero tu opinión. La pregunta ahora en el reclutamiento es, si alguien está buscando trabajo, ¿me voy a este startup digital de crecimiento easygoing o me voy a algo más estable por toda esta ola de layoffs, ¿no? Es ahora la tendencia que hay en la pregunta de reclutamiento. De volver a lo tradicional. ¿Hacia dónde voy? Porque a la gente no le gusta escuchar, obviamente, layoffs, no les gusta, obviamente, ver que hay mucha incertidumbre, ¿no? Como bien dices. ¿Qué consejos les darías a alguien que está buscando trabajo, que le llama la atención estas marcas grandes de digital? ¿Qué tienen que poner atención para tener una buena decisión de reclutamiento? Va, perfecto. Mira, como habíamos platicado también, varias empresas hicieron layoffs en los últimos meses, ¿no? Entonces es posible que hoy tengamos ya, no necesariamente como una demanda o una oferta de trabajo diferente, un balance distinto ahí, ¿no? Entonces, ya no tenemos la misma cantidad de trabajo o de, digamos, empleos como teníamos hace meses. Exacto. ¿no? Sí. Entonces, eso cambia un poco, o sea, tenemos más profesionales en el mercado y un poco menos, digamos, de oportunidades laborales en el mercado, ¿no? Entonces, hay un primer cambio que va a existir, es un shock de realidad por parte digamos, de los profesionales, de entender que el mercado ya no está exactamente como estaba hace algunos años o meses, ¿no? Claro. Lo que yo diría es que probablemente lo que va a pasar en los siguientes meses, y es difícil decir, nuevamente no soy como experto para decir, va a pasar eso en el mercado y todo más, sí. Pero va a depender mucho, por ejemplo, de lo que la persona está buscando también, ¿no? Si la persona está buscando, depende mucho del contexto de vida personal de cada uno, ¿no? O sea, si la persona tiene una familia, ahí es como principal fuente de ingresos también, seguramente va a buscar un trabajo, una empresa que sea un poco más estable, ¿no? O si la persona ya tuvo algún tipo de experiencia, por ejemplo, con layoffs en los últimos meses, años y todo más, seguramente está un poco más traumatizada y va a empezar a buscar algo más una empresa seguro, un poco más segura, claro, ¿no? Pero siempre van a haber estos, digamos, bravos y personas que son más aventureros de espíritu, y van a buscar ahí un modelo, digamos, un poco más quizá arriesgado, donde van a poder tener, por ejemplo, stock options, cosas así, de startups, y que están apostando en el crecimiento de esta empresa. Además, cuando estás en una startup,
tienes una oportunidad más grande de participar en diferentes áreas, de hacer otras cosas, ¿no? De aprender incluso del negocio y cómo hacerlo crecer. Y tu alcance normalmente es más grande que una empresa tradicional. Sí, tu participación. Tienes chance de hacer más cosas. Oye, Gus, pues bueno, un poco para cerrar, ¿no? Este episodio, ¿qué le aconsejarías a la gente que está en la industria digital, a la gente que nos escucha, que si no serán o probablemente busquen otra alternativa en digital? ¿Cuál es tu consejo en este arriésgate, en este participa? O a lo mejor es una industria digital que ya, más bien una empresa digital que ya está más establecida. ¿Cuál es tu recomendación, Gus, a los candidatos que existen? No, perfecto. Mira, yo creo que, a ver, desde mi percepción, ¿no? Siempre buscar algo que sea interesante para el crecimiento de carrera, ¿no? Bien. Y el crecimiento de carrera puede ser desde crecer de manera vertical, por ejemplo, de seguir creciendo y teniendo otros tipos de responsabilidad o asumiendo un equipo, que sea, ¿no? Puede ser un crecimiento donde tú vas a estar aprendiendo algo nuevo, ¿no? Entonces, que también es algo muy positivo, ¿no? Y que esto tenga ahí un balance positivo. Hasta va a llegar un momento, por ejemplo, donde quizá tú no vas a estar aportando tanto a la organización o a la organización va a dejar de aportar un poco más a ti. Entonces, ahí es donde tú puedes empezar a moverse o buscar algún otro tipo de oportunidad, ¿no? Porque ahí ya no es algo tan saludable, no hay un intercambio entre los dos, ¿no? Entonces, creo que para mí es el termómetro para decir, ok, ¿es hora de mirar el mercado o es hora de quedarse en la organización donde estás, ¿no? Súper. Y creo que aparte de todo eso, si es algo que te llama la atención, si es una empresa que te llama la atención, si te buscas un poco más de estabilidad o buscas un poco más de retos y todo más, adelante. O sea, dale. Como todo en esta vida, sin miedo. Exacto, ¿no? Exacto. Oye, Gus, pues muchas gracias, Gus. Gracias no a sé ustedes. si antes de cerrar quieras agregar algo más o dar un mensaje a toda la gente que nos ve y nos escucha. No, súper. No, agradecer ahí Mark, Lalo y todo el equipo de Connect por esta oportunidad. Creo que mi primera experiencia grabando un podcast. Entonces, disfruté mucho. Me haya gustado para que regreses con nosotros. Vienen más. Claro que sí, o sea. Hay muchos temas siempre que platicar, ¿no? Entonces, sí, vamos obvio, a estar hablando súper de abierto. todo, Gus. Platicamos siempre que es posible. Sí, perfecto, Gus. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y pues bueno, a todos los que nos escuchan, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Lalo. Nos pueden encontrar en Instagram en @connectingology_mx, en Facebook como Connectingology y en LinkedIn igual como Connectingology. En la página de internet estamos como www.connectingology.com. Correcto. Y esas son todas las redes que tenemos. Listo. Pues próximamente estará el canal de TikTok. Ahí les iremos avisando. Y pues bueno, muchas gracias, Gus. Gracias Lalo, muchas gracias. Gracias a ustedes dos. Un gustazo. Listo. Hasta luego. Gracias.